Porque como lo iba avanzando, conmigo la doctora Leida Guevara March, hija de Ernesto Che Guevara. Bienvenida a Panamá y bienvenida a Next Noticias, porque ¿cómo es ser hija de un mito? ¿Dónde empieza real todo lo que se ha dicho de tu padre después de 50 y tantos años? En primer lugar, para nosotros no es un mito, es papá. Entonces es muy real, sin problema ninguno. Por otra parte, tengo una madre espectacular que nos enseñó siempre algo muy útil. Ustedes se tienen que parar firmemente sobre la tierra. Van a recibir muchas cosas en nombre de su papá, y tienen que recibirla, pero dejen pasar todo lo que ustedes no se han ganado por cuenta propia. Y así hemos vivido muy tranquilamente. Bueno, está el libro de Paco Ignacio Taibo, está pues, la película de Guillermo del Toro, pues tantas cosas se han hecho. Bueno, y esa foto de Alberto Cordás, que yo creo que es el símbolo de la rebeldía de los años 60. Es una foto muy fuerte, pues es un momento muy triste. Estamos enterrando en Cuba víctimas de un atentado terrorista del que fuimos víctimas en esa época, y es la impotencia lo que hace que esa foto tenga esa expresión. Pero papi en general tiene fotos también muy bonitas de otros fotógrafos como Liborio, como Salas, que son fotos para mí más cercanas, porque es mi papá trabajando, haciendo trabajo voluntario, compartiendo esa llena su vida. del ataque de asma y con la cortisona que le provocó eso, que va manejando un tractor. No, pero ahí no tenía un ataque fuerte. No, él estaba ahí a plenitud trabajando. El pasa también es el sol. Mi papá era muy blanco de piel y está probando las nuevas maquinarias de alza y corta de caña, que es muy importante porque el que haya cortado caña sabe lo que estoy hablando. Hombre, un trabajo infrahumano. Por tanto, hay que humanizarlo. Y eso era lo que él estaba haciendo, intentando crear una nueva máquina para ayudar a uno la que sale con economía. unos palos de golf, vestido de verde olivo, pero con un palo de golf jugando al golf. Eso es simplemente algo que hizo un momento determinado, porque en Cuba hay Sí, hay canchas de golf. sí, hay canchas. Y entonces él probó una, así, en Argentina lo había hecho alguna vez, como algo que puede hacer cualquier joven, ¿no? Probar una cosa diferente, pero hasta ahí. ¿Crees que más que porque, por ejemplo, esa maravilla llamada Diarios de una motocicleta, pues realmente fue ahí donde Ernesto Guevara pues le cae el germen de la lucha No social? sé si tuviste la película. Sí, sí, claro. Bueno, hay un pedacito que es muy fiel al libro, en el cual ellos se encuentran con unos indígenas, ¿verdad? Que en ese momento además eran comunistas. Y ellos dos venían buscando trabajo. Los dos, el hombre y la mujer, venían Al norte de Chile. sí, caminando, buscando trabajo. Y cuando tú lees lo que él escribe ahí, te das cuenta que él siente vergüenza de que él y Granado están paseando la vida, mientras que hay hombres y mujeres que necesitan hacer eso para poder sobrevivir. Y esa noche es una noche, él dice, la más fría de su vida, pero comparte lo que tenía con los indígenas, es decir, la manta y el alimento. Y yo creo que ahí hay un comienzo, un despertar de conciencia. Después todo lo que ve por nuestra América, toda la situación de las poblaciones, hace que él tome conciencia también como médico. Es decir, no es solamente curar un cuerpo enfermo, es decir, el médico debe curar una sociedad, debe permitir que el ser humano viva con más plenitud, ¿no? Y él comienza a pensar que esa es una tarea que debe realizar. ¿De África qué trajo? Porque ahí empieza como por lo menos lo que hemos visto, la historia No, a ver, de lejos mira, es una especie de divorcio entre él y Fidel Castro. para nada. Para El nada. problema es que cuando ellos están en México, él le pide a Fidel, y Fidel lo cuenta así, que cuando termine la guerra en Cuba, si él sobrevive, él debe tener libertad para seguir su camino. Y Fidel se lo promete, le dice que no hay problema ninguno. Cuando él ya es ministro de Industria en Cuba, que lleva 5 años prácticamente en la formación de una sociedad socialista, él ya está convencido de que ese proceso cubano no tiene retroceso, de que ese proceso cubano irá siempre hacia adelante. Por tanto, él empieza a pedir que quiere ir a otras partes del mundo. Inicialmente es América Latina su terreno más importante, porque él es argentino. Nunca dejó de sentirse como tal y quería un poco hacer por su tierra lo que había hecho por la mía, ¿no?
contacto con tus familiares en la Argentina. Sí, claro. Sí. Así que esto es lo primero. Pero el Partido Comunista en esa época en Argentina no está en este tipo de cosas. En América Latina en general no hay un movimiento que lo apoye para lo que él quiere hacer. Pero surge este problema en África, que él ya había estado varias veces en el continente, había visto la situación muy de cerca, y le piden ayuda. ¿Sí? De alguna manera hay un grito de ayuda para lo que está pasando en el Congo. Así que él, junto con Fidel, preparan un grupo de compañeros para ir a asesorar, para ir a ayudar. Y van. Es decir, ese es el origen del Congo. Es decir, inicialmente en América Latina no se puede, porque tú no puedes imponer tu presencia donde no te quieren, y entonces el Congo le pide ayuda a Cuba y mi padre va con un grupo de cubanos para allá. Pero siempre el contacto con Cuba se mantiene todo el tiempo y Fidel... Entra como uruguayo, ¿no? Con el pelo rapado como si fuera un anciano. ahí todavía no. Es para acá, para Bolivia cuando hace eso. Pero ahí en el Congo hay también un despertar importante, la conciencia de nuestra gente, incluyendo a mi papá, que es que le debemos mucho a ese continente. Es decir, en un momento determinado a nosotros nos han expoliado nuestras riquezas como continente, ¿verdad? Desde la colonización hasta la actualidad nos siguen llevando nuestras riquezas. Sin embargo, el continente africano no solamente era la cosa material, sino humana. Sí, fueron extraídos seres humanos de ese continente y traídos a otro continente como el nuestro para hacerlos trabajar como esclavos, para hacerlos trabajar como bestias, claro. Entonces, de alguna manera tú tienes una deuda humana con ese continente. Y en ese momento el Che comienza, junto con sus compañeros, devolver un poquito lo que hemos recibido como pueblo. Después viste que Cuba ha continuado ese camino, estuvimos en Angola, después hemos tenido muchísimas misiones desde el punto de vista médico. Hoy tenemos prácticamente en todos los países africanos brigadas médicas cubanas y de alguna manera tratamos de devolver lo que hemos recibido como pueblo. ¿Cuál crees que es la biografía más cercana de las escritas y publicadas? Todas tienen errores. Hasta ahora no hay ninguna que yo te pueda decir, lean esta que es la mejor. Yo pienso que lo mejor es leer al Che por él mismo. ¿Sí? Papi desde los 17 años tiene el hábito de escribir. El Centro de Estudio Che Guevara en La Habana. Bueno, el diario de Bolivia yo creo que fuera un libro cómico si no terminara en la tragedia que terminó. Pero es el hábito que él tiene de ir narrando todos los días algo. Entonces, desde los 17 años podemos leerlo a él, podemos ver cómo evoluciona. Por ejemplo, el diario de motocicleta está basado en ese diario que él escribe allí, en todo este tiempo de viaje. ¿Por qué no siguió la parte desde Panamá hasta Guatemala? ¿Por qué no siguió cómo? El diario de la motocicleta. No, porque ya en Guatemala ahí comienza para él otro cambio, que es la revolución de Arbenz. En ese momento, claro, cuando él llega a Guatemala, hay un impacto social. Entonces, ya ahí él empieza a trabajar más como médico, a servir más como médico. Y en ese caso, bueno, fíjate que después lo expulsan del país y él va a parar a México. En México comienza a trabajar como médico en el Hospital Nacional de México. Ahí empieza con el doctor Mayén Salazar, un gran médico mexicano. Una cosa más de alergia, una mezcla entre alergia, cardiología, clínica, bueno. Él está trabajando allí cuando conoce a Fidel. Y ahí ya se decide un poco más su vida, ¿no? Entonces, él tenía la experiencia de Guatemala, lo que había pasado con la invasión estadounidense a Guatemala, cómo se acaba bruscamente un proceso revolucionario cuando por primera vez se intenta hacer una reforma agraria profunda, se lastiman los intereses económicos de los gringos y entonces ahí viene la invasión. Y eso hace que él tome conciencia de que una revolución tiene que ser realmente más profunda y que el pueblo tiene que participar más en ella. Entonces, cuando llega a Cuba y trabaja junto a Fidel y a sus compañeros, ya tiene toda una experiencia también para mirar diferentes cosas, ¿no? Y nos ayuda mucho. Al inicio de la revolución, él es un hombre que Fidel deposita toda su confianza. Por eso lastima mucho cuando la gente dice que si Fidel y mi papá discutieron. Es que yo digo siempre, a ver, si usted admira a mi papá, si usted lo conoce y piensa en él como un hombre inteligente por lo menos,
¿cómo dejaría a su mujer y a sus hijos en un lugar donde no es querido? Claro. Eso es imposible. Él tenía toda la seguridad del mundo que la Revolución Cubana nos daría lo necesario para crecer y desarrollarnos como seres humanos. Hace unos años salió un cantante español llamado Ismael Serrano que me decía, tiene una canción que a mí siempre me ha gustado mucho que dice, papá, cuéntame otra vez. Sí, yo la he Sí. escuchado. ¿Crees que realmente esos ideales de los años 60 ya son pieza de museo? ¿Qué va, hombre? Desgraciadamente en el mundo que vivimos las cosas han ido empeorando muchísimo. Es decir, hay una cantidad de hombres y mujeres muy ricos que marcan una diferencia extraordinaria con la mayoría de la población. Y cuando esto ocurre, hay momentos en que la gente tiene que pensar, ¿qué hago? O me muero de hambre y necesidad, o por lo menos me muero intentando cambiar esta realidad. Y nos obligan a los extremos, porque llega un momento en que tú tienes que decidir. No hay miedo de que el centro se está quedando vacío. Mira, siempre hay centros, porque de ahí es que salen las ramas para los demás lugares. Entonces, el centro nunca se va a quedar totalmente vacío, pero nosotros intentamos por todos los medios de que la gente sienta que sí puede resolver su vida. Cuba es un ejemplo viviente. Somos un paísito chiquitico en el Caribe, a 90 millas de la potencia económica y militar más poderosa del planeta, y nos mantenemos sin doblegarnos nunca. ¿Y por qué? Si nosotros no somos especiales, no somos mejores que nadie. Porque hay un pueblo unido que ha decidido que su camino en la vida es este, y ese es el que eligió y ese es el que va a seguir desarrollando. Un trabajo interesante, doctora, es que usted es pediatra. Sí. Incluso tiene una escuela de solidaridad con Panamá. No, yo no tengo. El comandante en jefe Fidel Castro crea esta escuela para niños minusválidos. ¿Sabes qué? Nuestro José Martí siempre decía que se mide la calidad de un pueblo mirando cómo trata a los más indefensos. Niños y ancianos. Y los niños minusválidos son quizás niños que la naturaleza ha sido muy cruel con ellos y que de alguna manera... Están invisibilizados hasta hace muy poco. Pero por eso no es posible, hay que darle todo el espacio, toda la dignidad del mundo. Y nuestro jefe crea esta escuela en La Habana, pero justo en 1989, que coincidía con la invasión de Estados Unidos a Panamá. Entonces, ¿cuál fue el nombre de la escuela que él propuso? Solidaridad con Panamá. Y ahí trabajo en una escuela maravillosa, que siempre ha recibido mucha solidaridad de Panamá también, eso es cierto, y que los niños se honran muchísimo con llevar ese nombre, porque ellos dicen que siguen defendiendo al pueblo de Panamá. Doña Leida, un placer haberla tenido aquí.